Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, mi nombre es Valentino Araujo y les quería agradecer por estar aquí hoy presentes porque hoy vamos a tener una charla muy especial. ¿Alguien acá sabe qué es el extractivismo? No. Bueno, para empezar, yo les quiero hablar de esta problemática que aunque es poco conocida y es ignorada, sobre todo por los medios de comunicación, no significa que sea menos grave. Bueno, el extractivismo es un modelo de crecimiento económico. ¿A qué me refiero? Es una forma de hacer mover la economía, exportando bienes para ingresar dinero. ¿Cómo funciona? Nosotros extraemos materia prima de nuestro país y la sacamos afuera, como materia prima sin procesar. Bueno, en Argentina el extractivismo estuvo desde siempre. Cuando éramos una colonia de España, ya estábamos sufriendo extractivismo. Porque ¿qué hacían los españoles? Extraían metales, extraían cueros, cereales, todo lo que era materia prima para llevarse de España, de Europa, y lo vendían. Por ejemplo, un cuero de una vaca se lo llevaban a España y lo transformaban en una bota. Y eso después volvía acá y lo vendían. Pero no como materia prima, ya era una manufactura. ¿Están claros los conceptos de manufactura y materia prima? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, el extractivismo en Argentina hoy en día es muy diferente a lo que era años atrás. Hoy en día la mayor parte de la explotación de recursos, sobre todo en el ámbito minero, está en manos de empresas extranjeras. ¿Qué es lo que pasa? Ese dinero que genera la venta e importación de materias primas no queda en el país, se lo llevan las empresas fuera del país. Entonces estamos perdiendo no solo los recursos, sino también las ganancias que estos nos podrían dejar. Aparte de todo esto, las empresas, al no tener compromiso con la región, contaminan a la hora de extraer estos recursos. Y después se van, terminan su extracción minera en este caso, y se van. Y los químicos, la contaminación que generaron, queda en el país. Esto es una problemática gravísima que nos está afectando hoy en día. Y no es algo de hoy, viene ya pasando hace muchos años. Y lamentablemente no se está haciendo nada. Bueno, ¿alguien sabe qué es lo que tengo acá? Un celular. Bueno, el celular, ¿qué necesita para funcionar? Una batería. Si la batería no funciona, ¿no? Sí. Bueno, la batería necesita litio. Sin litio las baterías no se pueden usar. No solo baterías de los celulares, también baterías para los autos, para cualquier producto doméstico. Todo lo que necesita una batería tiene litio. Reformulo, toda batería necesita litio para funcionar. Hoy en Argentina se encontró hace poco una de las reservas más importantes de litio en el mundo, en Salta y Tucumán. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hay empresas extranjeras extrayendo litio y sacándolo del país. Pero ¿qué es lo más grave de esto? No solo que se están llevando el litio fuera del país como materia prima, sino que se están llevando regalado. Se están llevando a precios inexistentes. Hoy en día extraer litio en Argentina es lo más barato posible. No hay otro país donde sacar el litio sea tan barato y tan fácil. Esto va de la mano con mucha corrupción por parte de los gobiernos locales, como puede ser los de Salta y Tucumán, y también con las leyes que están impuestas en la Constitución, ya que las leyes están armadas justamente para que esto suceda así. Bueno, ¿cuándo empieza el extractivismo en Argentina? Como ya dije hace un rato, el extractivismo comienza desde la época de las colonias, cuando los españoles extraían metales, cuero, cereales y se los llevaban. Ya Argentina, siendo un país independiente, el extractivismo era, podemos decir, su principal modelo económico, porque se encargaba principalmente de exportar materias
700 empresas están realizando explotación mineral a gran escala en la Argentina. Es una cantidad enorme. Y bueno, les quería dar las gracias por haberme escuchado todo este tiempo y por tenerme paciencia. Y ahora mi compañero Lorenzo Lamarque va a pasar a hablar acerca de las problemáticas del extractivismo en Argentina y en el mundo. Gracias a todos. Yo me llamo Lorenzo Lamarque y le voy a hablar sobre algunas problemáticas que nos trae el extractivismo justamente acá en Argentina y voy a mencionar algunos ejemplos del mundo. Bueno, para empezar podemos hablar de diversas problemáticas que conlleva justamente este tema, que se centran en lo social, lo económico y en el medio ambiente, ¿no? Como consecuencia del medio ambiente tenemos la degradación del ecosistema, porque justamente el extractivismo es una práctica que tiene sus consecuencias. Entre ellas, a través de, por ejemplo, la extracción de minerales. Bueno, un ejemplo de esto es la extracción de materiales, ¿no? Supongamos, hay diversas empresas que para extraer un material, después limpiarlo y después pasar por todo un proceso, utilizan agua, por ejemplo, para cortarlo. ¿No vieron esos videos donde, por ejemplo, es como una máquina que corta las cosas que es de agua, que corta la presión? Bueno, eso es un desperdicio de agua. Eso lo hacen empresas, pero a nivel más grande, ¿entienden? Entonces, podemos decir que este mal uso del agua y que después es drenado a los ríos y es drenado a los diferentes mares y todo eso, conllevan una degradación del ecosistema. Porque sí. Y bueno, otro caso para mencionar sobre la degradación del ecosistema, vamos a mencionar el caso de Nigeria, en donde empresas esto también está relacionado con problemas económicos que tiene Nigeria, ¿no? Porque Nigeria es un país muy rico en petróleo y van empresas, por ejemplo Shell, GNC, todas esas empresas que nosotros donde vamos y cargamos nafta o diésel o gas, van a países a justamente sacar materia prima, como mencionaba mi compañero Valentino, y se la llevan. ¿Y qué queda Nigeria? Mal. ¿Por qué? Porque la materia prima que se produce allá se la llevan para otros países y eso produce justamente un desequilibrio económico. También conlleva una consecuencia de degradación ambiental. Porque los desechos que se producen a través de la extracción del petróleo van directo a los ríos. Se reportaron muchos casos en donde los desechos del petróleo eran tirados al río Níger, que es el río más importante del país. Bueno, cerrando con el tema de las problemáticas en cuanto al medio ambiente, tenemos los problemas económicos. Los problemas económicos son como mencioné anteriormente, tipo, supongamos, viene un país o una empresa multinacional, extrae la materia prima de acá y se lo lleva. Eso obviamente conlleva un problema económico que no son. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los barcos pesqueros acá en Mar del Plata, donde vienen, se llevan los pescados, los chinos, y después se los llevan para su país, dejándonos a nosotros con nada. Esto también es parte de culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque no impone leyes o no da castigos a esas faltas, por así decirlo. Después tenemos los problemas de salud. Los problemas de salud podemos basarnos más concretamente en una cosa, que es que en el extractivismo se utiliza todavía un componente llamado glifosato, que se demostró a través de diferentes estudios científicos por Harvard y todas esas instituciones que son prestigiosas, digamos, que son cancerígenas para el ser humano. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que no está tan bueno, por así decirlo, la explotación de nuestros recursos y que además se vayan afuera, porque también nos afecta a nosotros. Bueno, después también como consecuencias tenemos culturales y sociales. Las sociales podemos hablar del desplazamiento que produce el extractivismo, ¿no? Porque a través de la toma de tierra para extraer, por ejemplo,
el litio, que también esto lo voy a pasar a hablar en un momento, se desplaza a los habitantes de la tierra donde está el litio, o por ejemplo el petróleo, como pasa mucho en Estados Unidos, y esas personas se tienen que mover de su lugar, porque casi toda su identidad, por así decirlo, porque un lugar también está arraigado con una identidad. Esto también está muy relacionado con la, por así decirlo, prohibición, digamos, si se puede decir, de las prácticas culturales. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, supongamos, vive cerca de Machu Picchu, ¿no? Va a tener una cultura diferente a la que tienen en la ciudad. Si yo a esas personas las desplazo, no van a poder practicar su cultura como es debido, supongamos, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la comunidad tacameña, en Catamarca, donde debido a la extracción del litio, la comunidad tacameña fue desplazada, según el cacique de la tribu, del pueblo originario, Román Guitián, dice que en un estimado de población en aquel pueblo originario era de alrededor de 80 personas por ahí del año 2010. Cabe recalcar que este proyecto empezó en 1997 con el proyecto Fénix durante el gobierno de Carlos Menem, en donde se aprobó que las industrias multinacionales vinieran acá a la Argentina y extrayeran litio y después se lo llevaron. Es decir, la culpa también la tiene el gobierno, ¿no? Hay que estar un poco autocríticos con eso, en qué dejamos que permita nuestra sociedad. Bueno, cierro paréntesis y prosigo. El cacique del pueblo originario también nos dice que compran a la gente. Esto es algo polémico, ¿no? Porque obviamente la gente allá no tiene una buena vida, porque no está insertada en el mercado laboral, ¿no? No puede cubrir sus necesidades básicas. Y ante esta falta de cubrir las necesidades básicas, muchas personas desertan de su pueblo originario y se van a las empresas. Empresas multinacionales como LM Lithium, creo que se llamaba la empresa multinacional que está en Catamarca. Entonces, el cacique lo que me dice es que compran a la gente porque le pueden proveer de algo que ellos no pueden proveerles. Pero también hay que tener en cuenta que las empresas no pueden proveer a los habitantes de los pueblos originarios de su cultura. Eso está arraigado con el hogar, con la comunidad, ¿no? Entonces podemos decir que también esta problemática del extractivismo conlleva a una falta cultural, a una falta de la identidad nacional, porque son pueblos que estuvieron desde el inicio de nuestro país ahí, y ahora vienen empresas y me lo sacan, o sea. Pero bueno, tampoco es mi opinión, estoy diciendo muy subjetivo, pero lo que tengo que explicarles es eso, los hechos. Un ejemplo que quiero dar, retomando lo del problema y dejar una anécdota que tuve cuando era chiquito, es que con respecto a los problemas económicos, tenemos que yo tenía un viaje a Mendoza, creo que tenía 9 años, y volviendo de Mendoza, le había pasado a Rayena, habíamos ido a las montañas, el Cristo Redentor, me estoy quedando sin nafta. Yo, chiquito, digo, bueno, no entiendo mucho, pero me estaba asustando porque digo, no vamos a caer de la ruta, no vamos a caer de la ruta. Y cuando llego a una estación que había por la ruta, justamente, me encuentro con que no había nafta. ¿Por qué? Y porque no teníamos materia prima, o sea, se había llevado todas las empresas multinacionales. Hay una falta también, hay una escasez que lo produce, que nos afecta a los argentinos y a todas las personas del mundo también. Y debido a esto tuvimos que caminar como 5 kilómetros para buscar la siguiente estación de servicio y después cargar ahí, porque de mi lado hubo, si no teníamos que caminar también otros 5, digamos, no sé muy bien cuánto estaba.
y volver otros 100 kilómetros solamente porque había escasez de combustible. Todo esto también va arraigado con la falta de materia prima para producirlo en nuestro país. Bueno, quiero cerrar acá y agradecerles a todos por su atención, su paciencia y nada, agradecerles. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a comentar algunas de las consecuencias con respecto al extractivismo. Como primera consecuencia podemos encontrar la deforestación, la tala excesiva de árboles para obtener recursos naturales como la madera o la extracción de combustibles fósiles. Lo que hacen es perjudicar el hábitat natural y perjudican también a la biodiversidad, ¿no? Bueno, como segundo ítem tenemos la contaminación del agua, que cuando en la extracción de estos combustibles fósiles puede pasar que se filtre y termine contaminando lo que viene siendo el agua potable, haciéndola ya no potable, y también perjudicando la vida acuática, ¿no? Después, como tercer ítem, tenemos el cambio climático, que en la extracción de combustibles fósiles lo que sucede normalmente es que se liberan gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y a climas externos, digamos, ¿no? Después, como cuarto ítem, podemos encontrar la pérdida del suelo. En una extracción, el suelo pierde parte de su composición, lo que hace que lo termine dejando infértil, digamos, ¿no? Incapaz de poderse realizar una productividad agraria en ese sector. Como quinto ítem tenemos el impacto en las comunidades locales. Esto suele pasar, bueno, por lo que acabo de decir, la contaminación del agua potable. También suele ser, las empresas suelen contratar personas que viven en estos pueblos, ya que son mano de obra barata. Buenas, mi nombre es Santiago, soy de Villarreal. Como mencionamos a lo largo de la charla, el extractivismo es un ejemplo de cómo los intereses económicos empiezan a dañar nuestro medio ambiente y la salud, nuestra salud como personas. Como vimos, también tiene una carga que genera mucho daño cultural en los pueblos, más que nada, como vimos. Pero no todo es injusticia realmente por parte de las megaempresas, sino que también nosotros como personas, como individuos, como sociedad, podemos empezar a hacer algo más. Entonces, como individuos podemos dar y empezar a crear un cambio. Como dice un dicho, un granito de arena puede crear todo una playa. Entonces, el primer paso para esto es impulsar otro tipo de educación, darle otro enfoque, porque la educación, como sabemos, es la base de todo, es la base de toda la sociedad. Entonces, el primer paso para lograr un cambio positivo, un cambio real, está ahí. Entonces, como sabemos, la educación no nos prepara para el mundo que queremos realmente. Nos prepara para entrar a empresas, para poder cumplir nuestras necesidades impuestas por el régimen capitalista. Entonces, nada, está en darle otro enfoque. Si bien nos da una visión sobre la vida, no nos prepara realmente, nos da una visión parcial, no nos muestra todo, no nos muestra qué hay detrás de todo ese consumo. La gran mayoría, por ejemplo, no sabe ni de dónde sale su ropa, no sabe ni el proceso, no sabe que por ahí hay mano de obra ilegal, que hay personas que sufren realmente. Entonces,
está en eso, en hacernos más conscientes. Entonces, si queremos realmente aprender para una vida mejor, necesitamos una educación que se adapte a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto social, que se adapte al mundo en el que vivimos, que no es el calentamiento global o los residuos o el tema con la contaminación del mar, el petróleo, no es una burbuja, no es mentira, realmente pasa, solo que nosotros no estamos conscientes de todo eso. Entonces necesitamos una educación que nos haga cuestionar, que nos haga preguntar, que nos haga más curiosos, que nos haga cuestionarnos también todas esas creencias impuestas por el capitalismo. Entonces, sintetizando, ese es el paso, la base más importante. Pero después, no todo yace en algo externo como lo que nos impone el sistema capitalista o cómo nos educa el colegio o las universidades o nuestra familia o quien sea, sino que también como individuo, como persona, tenemos responsabilidad por lo que está pasando. Y no solo todo es parte de las mega empresas o los gobiernos que lo permiten, sino que nosotros somos consumidores, todos y todas. Entonces, parte de la responsabilidad, por más que no sea toda, cae en nosotros, porque nosotros alimentamos todo eso. Entonces, para empezar a crear un cambio desde nuestra posición de consumidor, de individuo, de persona, nos podemos empezar a preguntar, por ejemplo, si es algo que realmente necesito. ¿Cuánto va a durar esto, por ejemplo? Si lo relacionamos con la sustentabilidad, podemos preguntarnos si se nos llega a romper, si lo podemos arreglar, si no hay que descartarlo una y otra vez. De qué manera contamina el medio ambiente, cuánto energía y recursos naturales se requieren para crear esa necesidad, si realmente lo necesito, si está hecho de materiales reciclables, si no. Después, si lo relacionamos al tema de la solidaridad con el otro, con la comunidad, con el almacén de la esquina, el chino, nos podemos preguntar si ese mismo producto se lo podemos comprar a un productor de nuestra zona y que le genere ingresos, ya que no pueden competir contra empresas grandes, si es nacional, si es importado. Entonces ya hacen eso, en cambiar un poco el foco, en empezar a aplicando nuestra vida diaria y en aceptar que parte de lo que pasa hoy en día es nuestro. Somos parte de eso, somos también los que nos causan. Y está bueno poder concientizar sobre eso y empezar a cambiar nuestros hábitos. Otra parte muy importante respecto a la solución, ya vemos la parte de la educación, nuestra base, qué podemos hacer como individuos, pero por parte de las megaempresas, empezar a fijarnos de que las soluciones y las reformas que plantean sean realmente y cumplan con lo que tienen que cumplir. Sería entonces que empecemos a desterrar las falsas alternativas, que las reformas que adoptemos no sigan reforzando esta lógica capitalista, sino que realmente empiecen un cambio y que se consolide respecto al bien común, a empezar a arreglar todo el daño que le estamos haciendo al planeta, a empezar a enmendar un poco esos errores. Entonces, estas reformas se tienen que empezar a centrar en desmercantilizar y también, por otro lado, en la reproducción de la vida. Entonces, recordemos que cualquier reforma o solución que se plantea que le pone un valor monetario a un recurso que nos da la naturaleza, sigue reforzando esta lógica capitalista que, como vimos, no puede seguir en pie. No puede seguir en pie porque nos lleva hacia nuestra autodestrucción. Entonces, por la parte de las empresas, está bueno tener eso en cuenta.
que si realmente quieren empezar a hacer un cambio o proponen reformas verdes, lo hagan realmente y cumplan con eso, y no que sea solo una estrategia de marketing o por parte del sistema capitalista para seguir adaptándose a estas nuevas costumbres y modas que se logran a lo largo del tiempo, sino que realmente sea un cambio. Y por último, pero creo que es la más importante de todas, es empezar a crear otro tipo de economías. Como sabemos, en América Latina muchas mujeres y hombres se dedican a recrear prácticas económicas y sociales solidarias que están orientadas hacia los seres humanos y su actividad humana por encima del valor monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como las mega empresas que consumen todo los recursos naturales y no les importa si vive en algún pueblo, alguna familia o una ciudad o por parte de la fauna y la flora, sino que ponen en primer lugar lo que sean sus propias ganancias, a diferencia de estas prácticas económicas solidarias que se dan. Entonces, estas experiencias solidarias que se crean en comunidades, por lo general en pueblos también, defienden a los recursos naturales, a las ciudades, a las comunidades de los proyectos extractivistas, porque luchan por mantener estas prácticas económicas y por otro lado empiezan y aumentan la valoración que se le da a todos estos recursos naturales y también a los tipos de intercambio que se dan en las comunidades. Y por otro lado también valoran muchísimo más las técnicas de producción y de intercambio ancestrales, campesinas, como puede ser el trueque, por ejemplo. Entonces, todas esas experiencias y prácticas aportan a la construcción de alternativas económicas para que todos logremos un buen vivir. Y esto, por otro lado, también es algo sustentable, ¿no? Entonces, la solución principal para empezar a enmendar todo este cambio que se produce en la tierra y en nuestra sociedad y todo el daño que se está haciendo, es esto: empezar a buscar alternativas sustentables a lo largo del tiempo para lograr enmendar todo esto. Muchas gracias, esto fue Extractivismo.